El Congreso se encontraba sumido en una calma tensa, una de esas mañanas en que la rutina parlamentaria parecía arrastrar los discursos como si fueran repeticiones sin alma. Hasta que Gabriel Rufián tomó la palabra. Su tono no era el de un diputado más que busca protagonismo, sino el de quien se dispone a reventar una estructura entera de poder. El aire cambió cuando pronunció la frase que marcaría el día: esto no es justicia, es un circo montado para ocultar la corrupción del Partido Popular. La bancada popular reaccionó con exclamaciones, murmullos y gestos de indignación, pero lo que resonaba en la Cámara no eran sus protestas, sino el silencio helado del resto del hemiciclo. Era el silencio que precede a los temblores políticos. En un país habituado a los discursos vacíos, aquel instante tuvo la densidad de una sentencia. Hasta entonces, el Partido Popular había logrado mantener el foco mediático sobre la figura de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Las portadas hablaban de una investigación judicial que se expandía como una mancha de tinta. Los opinadores repetían cada filtración con aire de certeza y el juez peinado, en el centro del huracán, aparecía como símbolo de la lucha contra la corrupción. Pero todo ese relato cuidadosamente construido empezó a fracturarse cuando Rufián comenzó a enumerar los detalles que el poder prefería mantener ocultos. Lo hizo sin gritar, con la frialdad de quien sabe que el verdadero impacto proviene de la claridad. Recordó cómo el magistrado había abierto diligencias con pruebas frágiles, cómo los titulares de los medios de derechas se publicaban antes de que los abogados defensores conocieran las actuaciones, y cómo el PP había convertido aquel proceso en una herramienta política. No se limitó a denunciar, diseccionó. Y cuando preguntó, con un tono tan medido que parecía un cuchillo, si confían tanto en la independencia judicial, ¿por qué bloquean el CGPJ mientras se reúnen en cenas privadas con jueces? El Congreso entero pareció detenerse. El estallido mediático fue inmediato. En cuestión de minutos, los hashtags #Rufián versus Peinado, #Laufare PP y #Justicia Secuestrada se propagaron por Twitter, TikTok e Instagram. Los vídeos de su intervención superaron las cifras habituales de audiencia parlamentaria y las redes se convirtieron en un campo de batalla. Lo que el PP había pretendido usar como arma de desgaste contra Pedro Sánchez se volvió en su contra con la fuerza de un boomerang. Usuarios de todo el espectro ideológico, incluso algunos que jamás habían simpatizado con ERC, coincidían en una misma idea. Aquello olía a montaje. Lo que hasta entonces se presentaba como un caso judicial pasó a ser percibido como un intento de manipular la justicia con fines políticos. El PSOE, consciente del impacto, recogió la ola con rapidez. Portavoces socialistas aprovecharon el momento para recordar que Bruselas llevaba meses alertando sobre el deterioro de la independencia judicial en España y sobre el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Ministros y dirigentes del partido compartieron en redes el fragmento de la intervención, elevando la denuncia de Rufián a la categoría de símbolo político. En cuestión de horas, la prensa internacional amplificaba el eco. Le Monde describía el discurso como un golpe directo a la credibilidad de la judicatura española, mientras The Guardian lo presentaba como un episodio que ilustra la politización del sistema judicial en España. Lo que comenzó como un enfrentamiento en el Congreso se transformaba en un caso diplomático. Feijóo apareció ante los medios con gesto grave, intentando recomponer la narrativa. Acusó a Rufián de traspasar los límites del respeto institucional, de atacar a los jueces y de contribuir a la degradación del debate público. Pero su defensa sonó hueca, como una grabación repetida demasiadas veces. En las redes, su imagen de firmeza se disolvía entre comentarios que le recordaban que era su propio partido el que llevaba más de 5 años bloqueando la renovación del CGPJ. Las palabras que pretendían transmitir autoridad acabaron revelando impotencia. Isabel Díaz Ayuso intentó devolver el golpe desde la Asamblea de Madrid, afirmando que Rufián representa cómo la ultraizquierda destruye las instituciones para tapar la corrupción de Sánchez. Sin embargo, sus declaraciones fueron recibidas con sarcasmo. En Twitter la compararon con un pirómano dando clases de seguridad, y en cuestión de horas los memes sobre su doble moral se multiplicaban. Aznar, desde un foro económico, decidió intervenir también. Atacar al Supremo es atacar a España, proclamó con solemnidad. Pero su aparición solo sirvió para reactivar la hemeroteca, los casos de corrupción de su etapa, las portadas olvidadas, la foto de las Azores. La historia se repetía, y el expresidente quedaba retratado como una sombra del pasado que recordaba las mismas heridas que el partido intentaba enterrar. Los medios conservadores cerraron filas. ABC, La Razón y El Mundo publicaron editoriales en defensa del juez Peinado, describiéndolo como un magistrado valiente bajo asedio.
Pero esa narrativa apenas caló más allá de su público habitual. La mayoría de los ciudadanos, saturados de filtraciones y escándalos judiciales, ya habían formado su propia opinión. El relato oficial no se sostenía. Las calles comenzaron a reflejar lo que las redes ya habían instalado. Frente al Tribunal Supremo, una multitud improvisó una protesta con pancartas que repetían las palabras de Rufián: "Esto no es justicia, es un circo". Algunos manifestantes llevaron una carpa inflable, jueces caricaturizados con narices rojas y carteles que decían entradas patrocinadas por el PP. La imagen se convirtió en portada de noticieros y en símbolo de una justicia convertida en espectáculo grotesco. En Barcelona y Valencia las concentraciones se extendieron. Las pancartas decían: "La democracia no se juzga" y "fuera togas azules". El sentimiento era transversal. No se trataba de defender al gobierno, sino de defender una idea de justicia que muchos sentían amenazada. El humor se volvió un arma política. En TikTok circulaban vídeos donde jóvenes recreaban juicios ficticios con finales predecibles. Inocente si era del PP, culpable si pertenecía al PSOE. En Twitter, los montajes mostraban al juez peinado vestido de árbitro con el logo del PP a la espalda o en carteles publicitarios que decían: ¿problemas legales? Llame al PP. Justicia garantizada. Estas piezas, compartidas millones de veces, tenían más poder que cualquier editorial. Su ironía mostraba lo que la gente ya intuía: la justicia no estaba siendo imparcial. Las asociaciones progresistas, colectivos de juristas y plataformas ciudadanas se sumaron al debate, denunciando el riesgo de normalizar el lawfare en España. Para muchos, Begoña Gómez pasaba de ser la esposa del presidente a un símbolo de resistencia frente a los abusos del poder judicial. Los medios conservadores intentaron descalificar las manifestaciones, acusándolas de estar teledirigidas desde Moncloa. Pero las imágenes los desmentían: pancartas hechas a mano, consignas espontáneas y voces de ciudadanos que afirmaban no ser socialistas, pero estar hartos de que la justicia se usara como arma política. Aquella autenticidad era letal para el relato del PP. La ola social se extendió más allá de las fronteras. En Bruselas, eurodiputados socialistas y verdes citaron la intervención de Rufián como ejemplo de cómo el deterioro institucional español afectaba la credibilidad del Estado de Derecho. La Comisión Europea recordó la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial y advirtió de una anomalía democrática sostenida por la parálisis política. En Político Europe se hablaba de la grieta española en la justicia, mientras que El País titulaba: "El caso Begoña Gómez sacude las instituciones y reabre el debate sobre el lawfare". La ironía del destino era evidente. El PP, que había planeado usar el caso para debilitar a Sánchez, terminó acorralado en su propio juego. Feijóo y Ayuso veían como cada declaración que intentaba defender al juez solo multiplicaba la viralidad de las palabras de Rufián. En los cafés, en las sobremesas y en los foros digitales, el debate se había desplazado. Ya nadie discutía sobre la culpabilidad de Begoña Gómez, sino sobre la manipulación de la justicia. Lo que el PP pretendía presentar como un símbolo de corrupción terminó convirtiéndose en el espejo de sus propias maniobras. Pedro Sánchez, lejos de la confrontación directa, intervino con un tono institucional. En democracia, dijo, no hay mayor garantía que una justicia independiente. Y eso es lo que todos deberíamos proteger. Sus palabras, medidas y serenas, contrastaban con el ruido del enfrentamiento. La estrategia era evidente. Mientras la derecha agitaba la tormenta, el presidente se situaba en el terreno de la defensa democrática. Yolanda Díaz reforzó la idea con una frase que se volvió viral: "El problema no es Begoña Gómez. El problema es un sistema judicial capturado por intereses partidistas". Las encuestas comenzaron a reflejar el cambio. El PP sufría un ligero retroceso entre votantes moderados, precisamente aquellos que valoran la estabilidad institucional. El PSOE, aunque no registraba un gran repunte, consolidaba su base y recuperaba parte del entusiasmo perdido. ERC, con Rufián a la cabeza, aparecía en las encuestas con una mejora significativa en valoración pública. En apenas unos días, el mapa político había cambiado. El juez peinado, antes descrito por la derecha mediática como un magistrado heroico, pasó a ser visto como un símbolo de parcialidad. La figura de Begoña Gómez, por el contrario, salía fortalecida. Lo que debía ser un escándalo contra ella terminó revelándose como un escándalo contra quienes la atacaban. El relato se había invertido. En la memoria colectiva quedaba la imagen de un Congreso enmudecido ante una frase y un país que, por unos instantes, se reconoció en un mismo diagnóstico: que la justicia, en demasiadas ocasiones, parecía servir a la política más que al derecho.
En los días siguientes, la conversación nacional giró en torno a una única certeza. Lo que había comenzado como una causa judicial había terminado convertida en un espejo moral. La sociedad española no hablaba ya de un caso, sino de una sensación, la de vivir bajo un sistema donde el poder usa las togas como herramienta de combate. Y cuando esa percepción se instala en el imaginario colectivo, ya no hay discurso que la revierta. Rufián no solo desmontó un proceso judicial, desnudó un país entero frente a su propia hipocresía. El escándalo terminó impactando de lleno en el núcleo del Partido Popular, minando como nunca antes la autoridad de Alberto Núñez Feijóo. Lo que en Génova había sido concebido como un ataque coordinado contra Pedro Sánchez y su entorno, se convirtió en un boomerang que golpeaba directamente a quienes lo habían planeado. La intervención de Rufián, la figura de Begoña Gómez convertida en víctima de la estrategia de Laufare y la reacción masiva de la ciudadanía habían desdibujado por completo el guión previsto. Dentro del partido, las tensiones comenzaron a emerger con claridad. Los líderes territoriales, hasta entonces disciplinados y contenidos, empezaron a expresar en privado sus recelos. Algunos aconsejaban replantear la estrategia, abandonar la ofensiva judicial y centrar los esfuerzos en propuestas de gestión y cercanía con los votantes. Otros, más alineados con la línea dura, defendían intensificar el ataque y no ceder ni un solo centímetro de terreno. La consecuencia era evidente: un partido fragmentado, atrapado en un laberinto sin salida. Cada intento de insistir en el caso de Begoña Gómez hacía más evidente la percepción de manipulación. Cada silencio alimentaba la narrativa de Laufare. Feijóo trató de sostener una imagen de equilibrio con declaraciones solemnes sobre el respeto a la justicia, pero sus palabras moderadas quedaban contradichas por la evidencia. Era su propio partido quien bloqueaba la renovación del CGPJ y se beneficiaba de jueces con afinidades ideológicas claras. La moderación, que durante meses había servido como escudo, ahora sonaba vacía y contradictoria. Mientras tanto, la sombra de Isabel Díaz Ayuso volvía a cernirse sobre Génova. La presidenta madrileña, con su estilo directo y agresivo, se mostraba como la dirigente que no necesitaba jueces para ganar batallas, sino votos. Sus indirectas contra Feijóo eran interpretadas como advertencias. Si el líder gallego no lograba salir de la tormenta, ella estaba lista para ocupar su espacio. Desde la periferia del poder, José María Aznar reforzaba ese relato con intervenciones grandilocuentes que recordaban los históricos vínculos del partido con la manipulación institucional. Las encuestas comenzaron a reflejar el desgaste. Aunque el PP conservaba a sus votantes más leales, perdía terreno entre sectores moderados y urbanos, los apoyos que Feijóo necesitaba para aspirar a consolidar su liderazgo. El PSOE, sin dispararse electoralmente, recuperaba terreno en la base progresista gracias a la percepción de estar siendo víctima de una persecución política. ERC, con Rufián el papel protagonista, capitalizaba su imagen como azote contra la estrategia de Laufare. En Génova, la preocupación se transformaba en paranoia. Filtraciones revelaban reuniones tensas entre dirigentes, discusiones sobre si mantener la ofensiva judicial o pactar la renovación del CGPJ, y críticas veladas a la gestión de Feijóo. Lo que debía ser una operación de desgaste político había abierto una guerra interna que dejaba al partido debilitado y fracturado. El golpe más duro fue simbólico: habían perdido el relato. Lo que pretendían vender como un escándalo de corrupción en el entorno de Sánchez se había transformado en la evidencia de que ellos mismos utilizaban la justicia como herramienta política. Y en política, cuando pierdes el relato, pierdes el control. Cada movimiento de Feijóo, cada declaración sobre economía o gestión, parecía reforzar la percepción de debilidad. La estrategia de Laufare se había vuelto tan visible que ya nadie discutía su existencia. Se debatía sobre la gravedad de su uso como arma política. En Génova, los varones territoriales comenzaron a mover ficha. Alfonso Rueda en Galicia y Juanma Moreno en Andalucía, habitualmente prudentes, transmitían mensajes discretos sobre la necesidad de un plan B si el desgaste continuaba. Estas voces no aparecían en público, pero los pasillos de partido susurraban con naturalidad que el liderazgo de Feijóo empezaba a ser más un lastre que un salvavidas. Ayuso, mientras tanto, jugaba a dos bandas. En público mostraba lealtad, pero sus palabras estaban cargadas de dinamita. No necesito jueces, solo votos, repetía, presentándose como una dirigente fuerte que ganaba en las urnas mientras Feijóo aparecía atrapado entre tribunales y filtraciones. En privado, sus colaboradores no ocultaban la idea de que, si Feijóo no remontaba, Ayuso daría un paso al frente. Lo inquietante para Génova era que esta frase ya no sonaba a amenaza lejana, sino a advertencia inmediata.
La vieja guardia también se movía. Aznar, con tono mesiánico, lanzaba discursos sobre la necesidad de liderazgos firmes y sin complejos. Rajoy, más discreto, guardaba silencio, pero su mutismo pesaba como plomo sobre Feijóo. El contraste entre un expresidente que calla y otro que lanza guiños envenenados dejaba a Feijóo atrapado, rodeado y sin apoyos sólidos. Las encuestas internas, nunca publicadas, mostraban lo que todos temían: pérdida de confianza en Feijóo entre votantes urbanos y moderados y un leve repunte del PSOE, reforzado por la percepción de persecución contra Begoña Gómez. El dilema era mortal. Continuar con la ofensiva judicial alimentaba la narrativa del lawfare y fortalecía a Sánchez. Ceder implicaba admitir implícitamente que habían montado un escándalo artificial. En cualquiera de los escenarios, Feijóo aparecía como un líder incapaz de resolver la crisis. La prensa internacional comenzó a describirlo con adjetivos demoledores: indeciso, debilitado, acorralado. La imagen de alternativa seria y moderada que quería proyectar se desmoronaba. Lo que debía ser una tormenta mediática, más terminó siendo un calvario personal y político. En Génova, los pasillos eran un hervidero de rumores, filtraciones y cuchillos afilados a la espera de la oportunidad. Cada dirigente movía ficha con cautela, consciente de que cualquier error podía acelerar el derrumbe. El PP había perdido autoridad, el relato y el control. La estrategia inicial de desgastar a Sánchez se había revertido contra ellos mismos. Feijóo no era ya el gestor capaz de mantener unido al partido. Se percibía como un líder atrapado en arenas movedizas, mientras Ayuso y otros acechaban para ocupar el vacío. La repercusión del caso trascendió lo local. La prensa internacional, medios como Le Monde y The Guardian, describieron el episodio como un ejemplo evidente de lawfare en España, con un PP que utilizaba la justicia como instrumento político. La figura de Begoña Gómez, lejos de ser desprestigiada, se consolidó como símbolo de resistencia frente a la manipulación institucional. Pedro Sánchez, colocado en el papel de líder injustamente atacado, se fortaleció, reforzando la narrativa de defensa de la democracia frente a maniobras partidistas. Gabriel Rufián, con su intervención directa y punzante, se convirtió en protagonista de un giro narrativo que transformó la política española. Lo que debía ser un escándalo contra Sánchez terminó siendo un golpe devastador contra Feijóo y el PP. El Supremo vio cuestionada su legitimidad, y la sociedad comenzó a percibir que la justicia podía ser utilizada como arma política. La ciudadanía se apropió de la narrativa. Manifestaciones, pancartas, memes y hashtags instalaban en el imaginario colectivo la sensación de que la democracia estaba siendo erosionada. El saldo final fue inequívoco. El PP perdió autoridad y cohesión interna. El Supremo sufrió un daño de credibilidad difícil de revertir. Begoña Gómez emergió como símbolo de resistencia. Pedro Sánchez se situó como víctima de un ataque injusto, y Rufián se consolidó como el diputado capaz de transformar un escándalo fabricado en un terremoto político. Lo que Génova había planeado como un arma de desgaste se convirtió en un lastre histórico, y la frase de Rufián, «Esto no es justicia, es un circo», quedó grabada como epitafio de todo el episodio. El caso Peinado y Begoña Gómez ya no será recordado como un simple proceso judicial, sino como la demostración más palpable de cómo el lawfare puede redefinir la política de un país entero, dejando cicatrices profundas en sus instituciones y en la percepción pública de la justicia.